En el departamento de San Javier, en la provincia de Córdoba, a 200 kilómetros al oeste de la capital provincial, se erige la ciudad más importante del Valle de Tras la Sierra. Hablamos de Villa Dolores, que el 21 de abril tiene su fecha de cumpleaños. Cuando decidimos analizar los orígenes de la ciudad de Villa Dolores, vamos a conocer que su fundación tiene algunas características muy particulares. El territorio donde se terminaría asentando la localidad cordobesa no era un lugar inhóspito o deshabitado. Muy por el contrario, durante la época colonial, la región se había integrado de manera eficiente a la economía del virreinato. Con la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la modificación de esas estructuras económicas, ese esplendor se había perdido, pero muy lejos estaba de ser una región totalmente despoblada o improductiva. El gobernador de la provincia de Córdoba, con la anuencia de los vecinos, decidiría darle un impulso nuevo a esta región y va a formar una villa como ya había realizado en otras locaciones del territorio cordobés. Al recordar la fundación de Villa Dolores, la urbanización más importante en el Valle de Tras la Sierra, es inevitable hacer mención a la Villa de San Pedro, que en épocas actuales ha cambiado su fecha de cumpleaños para celebrar su nacimiento el mismo día. El origen de ambas poblaciones se remonta a un pasado común que las hermana para siempre y que, en lugar de generar controversias y discusiones sobre quién surgió primero o quién existía antes, debe ser motivo de conocimiento sobre un contexto histórico lejano en donde el Valle de Tras la Sierra era una zona desconectada y poco desarrollada de la provincia de Córdoba. Cierto es que las pruebas históricas recolectadas por el gran historiador Víctor Barrionuevo Imposti muestran las idas y vueltas que provocaron la confusión al respecto del lugar donde fue mandada fundar la villa y el nombre que se le colocaría. Asimismo, si nos interiorizamos en la historia de Tras la Sierra y de Villa Dolores, al prestar atención a dichas documentaciones citadas, se pueden extraer conclusiones bastante acertadas sobre el proceso de surgimiento de ambas ciudades, dejando la polémica solo para cuestiones ligadas al orgullo y no más que eso. Intentando reconstruir aquel contexto histórico y el devenir de acontecimientos que finalizaron con la fundación de Villa Dolores y años después con la Villa de San Pedro, vamos a analizar los hechos. Para los años de 1850, Córdoba era un territorio de escasa población y el oeste, más allá de las sierras, era la región más alejada y peor comunicada. Agreste y sin cultivos a gran escala, la vida en la zona de Tras la Sierra había perdido con el paso de las décadas la productividad de la época colonial, convirtiéndose en un lugar donde había algunas poblaciones aisladas que no eran más que caseríos o grupos de viviendas, pero que distaba mucho de lo que era la Córdoba capital. Por entonces, el departamento San Javier tenía una extensión mayor a la actual, ya que comprendía también al hoy llamado departamento San Alberto, que fue creado en 1858, dividiendo el territorio. La población más desarrollada en el oeste del Río de los Sauces, que podía considerarse lo más parecido a una pequeña aldea o ciudadela, era la que existía en torno a la capilla de San Pedro, templo construido en 1823. No existían escuelas, ni caminos, ni industria, lo cual llevó al por entonces gobernador de la provincia, doctor Alejo Carmen Guzmán, a concretar la fundación de una villa como ya venía realizando en otras locaciones del territorio provincial. El doctor Guzmán, colocado en el poder luego de la caída de los López en el año 1852, en un contexto histórico provincial que sería motivo de otro análisis aparte, mostró su preocupación por consolidar los cimientos de un territorio de gran relevancia durante la época colonial, que había mantenido esa trascendencia en los años de independencia y que intentaba constituirse como una provincia próspera
en los inicios de la organización de la Nación Argentina. Ese mismo 1852, el doctor Guzmán mandó una nota al juez de alzada del partido del Río de los Sauces, en el departamento San Javier, el señor Ignacio Castellano, señalando la intención de fundar una villa e indicando la conformación de una comisión de fundadores para que soliciten a la provincia la licencia correspondiente e indicando el lugar donde fuera a erigirse la misma. Podemos resumir entonces, para el año 1852, el departamento San Javier era una región muy poco poblada, de producciones de importancia a nivel local y alejada del resto de la provincia. El gobernador Alejo Carmen Guzmán, con la anuencia de los vecinos, decide fundar una villa y emite el decreto fundacional el 21 de abril de 1853. Todo esto en un contexto nacional, en donde el país comenzaba a organizarse política, territorial y económicamente. Prueba de ello es que la Constitución Nacional se sancionaría el 1 de mayo del año 1853. Fue así que ante la nota del gobernador, don Castellano convocó a los vecinos de la zona, resultando un éxito la reunión, creándose una comisión fundadora y acordando que el mejor emplazamiento para la futura villa sería la ribera norte del Río de los Sauces, en donde se encontraba la capilla de San Pedro y un reducido grupo de casas que eran la mayor expresión de urbanidad por entonces. Además, en el encargo notarial que se elevó al gobernador se consideró que el punto elegido era el centro del curato, la disponibilidad de agua y la fertilidad de los terrenos circundantes, la abundancia de madera y la existencia de una planicie que facilitaba la concreción de caminos por donde podrían circular las carretas y así comunicarse con otras provincias. Existe un primer decreto fundacional del cual Villa Dolores toma su fecha de cumpleaños. El gobernador, dadas las condiciones de la época en la región, propone la creación de esta villa, pero antes y después de la emisión del documento oficial habría ciertos inconvenientes. El 21 de abril de 1853, fecha que se celebra como la de fundación de la actual Villa Dolores, se expidió el decreto provincial ordenando la creación de la villa en el lugar solicitado por los pobladores del departamento San Javier y se instaba a bautizarla como Villa de San Pedro. Villa de San Pedro fue el nombre que intentó colocar la autoridad provincial al nuevo poblado que se iba a fundar en la ribera norte del Río de los Sauces, tal como señala el primer decreto fundacional y que da origen a la fecha aniversario de Villa Dolores. Menciona el primer decreto de fundación, 21 de abril de 1853. El gobernador y capitán general de la provincia, convencido el gobierno de la utilidad y conveniencia que traería a la provincia para su mayor adelanto y progreso la formación de una villa en el departamento San Javier, que a tal efecto el lugar más aparente es el de la capilla de San Pedro en el Río de los Sauces. Acuerda y decreta. Artículo primero. Fúndase en el partido del Río de los Sauces, departamento San Javier, en donde se halla la capilla de San Pedro, una villa que se denominará Villa de San Pedro. Llegado el día de la delineación de la futura villa, la comisión fundadora se dirigió al noreste de la capilla de San Pedro para realizar las tareas de medición. Allí, un grupo de vecinos se acercó para solicitar un cambio en la locación, proponiendo que se realizara al frente de la capilla en una plaza que ya existía. La comisión fundadora accedió, pero al momento de hacer las mediciones se encontraron con que debían seccionar algunas propiedades y demoler algunos edificios. Los propietarios no estuvieron de acuerdo y allí comienzan los problemas por la elección del lugar definitivo donde se terminaría asentando la Villa de San Pedro. Cuando la comisión fundadora intentó el delineamiento de la villa, surgieron idas y vueltas entre los vecinos a la capilla de San Pedro. El primer lugar se modificó, pero al ser necesario el seccionamiento de algunas propiedades y la demolición de algunas construcciones, los propietarios no estuvieron de acuerdo. Ante las disputas sin solución,
surgió el pedido de dos vecinos de la banda sur del Río de los Sauces, don Luis Argüello y don Francisco Javier Moreno, que recomendaban un lugar que por entonces se denominaba el Alto de los Falcones, actualmente el Alto de Castro, y ofrecían para la nueva villa 4 manzanas de terreno en donación y 40 pobladores dispuestos a conformar la población fundacional. Se envió un representante a Córdoba para realizar el requerimiento de cambio de locación a la gobernación, y ante las ventajas explicadas, se autorizó la modificación por escrito el 6 de julio de 1853, dejando expresado que la comisión fundadora estableciera cuál era el mejor sitio y que debían construirse 10 cuadras, consiguiendo los terrenos que hicieran falta por cuenta del Estado. La modificación cayó de mal manera en los sanpedrinos, ya que por las discusiones planteadas entre sí y que habían sido incapaces de resolver, ahora la villa se elevaría a 1,5 leguas de distancia. Es importante aclarar que la legua era una unidad de medida heredada de España, aunque ya se había utilizado en tiempos de los romanos. Su equivalencia en metros era de 5.500 aproximadamente, aunque podía variar de una región a otra, ya que para su creación se tenía en cuenta la distancia que podía recorrer una persona caminando durante 1 hora. En tiempos actuales, la distancia entre la capilla de San Pedro y el Alto de los Falcones, hoy conocido como Alto de Castro, que es de 7 kilómetros, puede parecer exigua, pero para la época donde los recorridos se realizaban caminando o por tracción a sangre, era una distancia considerable. De allí el malestar de los vecinos de la capilla de San Pedro, que veían cómo la futura villa se alejaba. Hasta el último día en que la villa estuvo por delimitarse en el Alto de los Falcones, los vecinos de San Pedro intentaron que se erigiese más cerca, proponiendo el llamado Paso del León, sobre la margen sur del río, pero a solo 20 cuadras. Fue en esa jornada que don Gabriel Maldonado, en representación de varios vecinos del Paso del León, se acercó al presbítero Juan Vicente Brizuela, uno de los propulsores de la nueva villa, y le ofreció 9 manzanas de terreno y 300 pesos si decidían ubicarla en ese sitio. La comisión fundadora, encabezada por Ignacio Castellano, visitó el lugar y ante las ventajas evidentes y las donaciones propuestas, decidió discutir si aceptaban esa locación. Al final, y con la renuncia de 2 miembros de la comisión fundadora, terminaron eligiendo enclavar el proyecto en donde es hoy el centro de Villa Dolores. Si observamos en el mapa actual de la región, podemos ver que a priori no hay una gran distancia entre los lugares propuestos, la capilla de San Pedro, el Alto de los Falcones y el Paso del León. De hecho, los 3 puntos de referencia hoy en día son parte de una zona urbanizada que comprende, además de San Pedro y Villa Dolores, a Villa Sarmiento y Las Tapias. Sin embargo, las distancias para la época, en donde el traslado era a caballo o a pie, resultaban de una importancia mayor. Es entonces que ante el final de las discusiones entre los lugareños, el gobernador decide emitir un nuevo decreto fundacional, pero lejos de resolver los inconvenientes, generaría otros problemas. La construcción se había iniciado, pero faltaba el reconocimiento oficial del gobierno provincial para que se concretara la formalidad de la fundación. Los fundadores escribieron el 15 de julio de 1853 al gobernador, señalando el emplazamiento definitivo y las explicaciones del caso. Tantas idas y vueltas con la ubicación final hicieron que el doctor Guzmán confirmara el lugar, pero, antes de emitir el decreto definitivo de fundación, reconstituyó a la comisión fundadora, reemplazando los miembros renunciantes, y solicitó a la misma la revisión comparativa de las diferentes locaciones desandadas. La renovada comisión se reunió y confirmó el Paso del León, y el 4 de enero de 1854 el gobernador emitió el segundo decreto fundacional sin modificar en el edicto
la recomendación del nombre de Villa de San Pedro. Dice el segundo decreto de fundación, 4 de enero de 1854. En mérito de los informes, planos y demás antecedentes reunidos para resolver con mejor conocimiento acerca de la localidad que más convenga elegir para fundar la villa de San Pedro mandada formar por decreto el 21 de abril del año próximo pasado, y resultando de ellos que en la banda sur del río de los Sauces se encuentra mayor extensión de terrenos y de mejor planicie, por cuya razón decidieron a la comisión nombrada a elegir el paraje del Paso del León para delinear allí la villa. En su mérito el gobierno tiene a bien acordar y decreta. Artículo primero. La villa de San Pedro, mandada a formar por decreto el 21 de abril del año próximo pasado, se fundará en la banda del sur del río de los Sauces, en el paraje denominado Paso del León. El río de los Sauces contaba por entonces con un caudal mucho mayor que el actual. A lo largo del río existían diferentes pasos por los cuales las personas podían realizar el cruce del río con mayor facilidad. Se encontraban el Paso del Tigre, el Paso de la Virgen y el Paso del León, donde finalmente se decide enclavar la villa. Vamos a conocer más sobre este paraje, ya que su denominación es muy difundida en la región. Leyendo a Barrio Nuevo Imposti, podemos encontrar una reseña sobre lo que era el denominado lugar donde se asentaría definitivamente la villa, deseada por el gobernador provincial y los vecinos del oeste cordobés. A saber, el Paso del León era un antiquísimo paraje situado donde hoy se encuentra el casco céntrico de la ciudad de Villa Dolores. En primer lugar, nos cuenta Barrio Nuevo Imposti, este se llamaba Paso porque era uno de los tantos pasos que cruzaban el río de los Sauces, siendo ejemplo de esto el conocido Paso de la Virgen que aún existe hoy en día, y sobre su ubicación sería lo que es actualmente la calle que da al este de la Plaza Mitre. Aclara el autor que las referencias al paraje son exiguas y que por ello solo puede dar una versión ligera sobre la historia del sitio. Allí cuenta que las tierras en cuestión, donde se fundaría la villa, estaban repartidas en mercedes y el paraje del Paso del León se encontraba entre la merced de Arias de Cabrera al este del Paso del Tigre, actual calle Almirante Brown, la merced de Cornejo al oeste del citado Paso de la Virgen y otra intermedia entre las dos anteriores, reconocida a los pueblos originarios que tenían por jefe al cacique Gregorio Montoya. Es precisamente esta merced de Montoya la que con los años se dividió en franjas perpendiculares al río, pasando a otros dueños, entre los cuales se destacan Ajusta Arias, Eustaquio Vidal y José Antonio Vidal, que fueron los donantes para la concreción de la villa. Vuelve a explicar Barrio Nuevo Imposti, al final, que algunos documentos terminan confundiendo sobre los destinos y dueños de estas propiedades, y que al parecer las propiedades de Justa Arias y Eustaquio Vidal habrían sido las que estaban al lado este y oeste respectivamente del Paso del León. Precisamente si hablamos de las donaciones ofrecidas en el Paso del León, tenemos que mencionar que fueron realizadas por Justa Arias, Eustaquio Vidal, José Antonio Vidal, Pablo Quintero y Gabriel Maldonado. Eran 9 manzanas de terreno y 300 pesos. Hay que destacar el rol de una mujer en los albores de Villa Dolores. Justa Arias donó 6 manzanas de terreno. Eustaquio Vidal donó 3 manzanas de terreno. Para ambos se reservaron propiedades frente a la plaza. Queda por preguntarse qué ocurrió con los vecinos a la capilla de San Pedro, ya que vieron cómo la futura villa se alejaba de su territorio. Sabemos que hoy en día existe la ciudad de San Pedro, así que vamos a conocer cómo fueron los acontecimientos. Cuando se resolvió la locación definitiva de la villa,
la prometedora empresa no comenzó a concretarse de inmediato. Pasaron 2 años y para 1855, más allá del empuje inicial de los vecinos, no se había construido nada y solo se veía la acumulación de materiales y la recolección de fondos. Los vecinos del paraje de San Pedro interpretaron la situación como el fracaso de la construcción de la villa. Los sanpedrinos, si bien estaban conformes con la fundación en el Paso del León, mantenían cierto resentimiento por haber perdido la posibilidad de que su pequeña población fuera consagrada como una villa. Ahora veían que no habría villa ni en la banda sur ni en la banda norte. Ante la situación, gestaron la idea de hacer progresar a la ya existente localidad que rodeaba a la capilla de San Pedro. Un conjunto de vecinos solicitó al gobernador Roque Ferreira en 1856 la elevación a la categoría de villa al caserío de San Pedro, a la cual el gobernador respondió de manera favorable con un decreto. En marzo de ese mismo año, la provincia otorgó el título de villa al poblado de la capilla de San Pedro, que progresaba más rápido que la nueva población de la banda sur del río. El otorgamiento además incluía la denominación de Villa de San Pedro. Fue así como la localidad fundada en la ribera sur del río de los Sauces, que sería Villa Dolores más tarde, perdió su nombre primitivo, aunque ya por entonces era denominada la Villa del Paso del León, a pesar de que no quedó por decreto la asignación oficial de esta denominación en ningún momento. La futura Villa Dolores encontró de esa manera un panorama desfavorable para su realización. Las obras estaban paralizadas. En el margen norte del río ya se erigía una villa y además por el mismo hecho perdía el nombre que se le había asignado en el decreto fundacional. De algún modo, los vecinos de San Pedro habían triunfado sobre los del Paso del León. Sin embargo, a partir de allí se inició una especie de competencia entre las dos localidades, en la cual la de San Pedro llevaba ventaja ya que tenía capilla y caserío, pero que favoreció el crecimiento de ambas. Los pobladores del Paso del León tomaron impulso y se decidieron a empezar por la construcción de la capilla. Colocaron la piedra fundamental el 26 de marzo de 1856. Se marca en ese instante el inicio material de la construcción de Villa Dolores. La enemistad entre las dos poblaciones fue creciendo con el paso de los años. Lo que podemos rescatar es que de esta disputa tomaron un impulso para superarse la una a la otra. A fin de cuentas, hablamos de localidades que están hermanadas en su origen y también a lo largo de los años. Ahora bien, es importante conocer de dónde surgió el nombre de Villa Dolores, ya que hasta el momento no ha aparecido en los acontecimientos iniciales y no ha sido mencionado en los documentos oficiales. El nombre de Villa Dolores se asocia a una imagen de la Virgen de los Dolores que trae el presbítero Brizuela desde Catuna, La Rioja, sin haber precisiones, al parecer a fines de la década de 1850. Sí podemos decir que el presbítero Brizuela fue asignado como cura y vicario foráneo de La Rioja en el año 1857, con orden de partir hacia allí a fines de ese año. Por tal motivo, los vecinos apresuraron y redoblaron esfuerzos para inaugurar la capilla el 8 de diciembre y despedir al sacerdote. La historia cuenta que el cura Brizuela, entre 1856 y 1857, trajo de La Rioja la imagen de la Virgen de los Dolores y la instaló en la flamante capilla. Si bien no existen referencias fiables para determinar con precisión desde qué momento la villa toma el nombre de Villa Dolores, hacia 1860 la denominación de Villa de Dolores o Villa Dolores ya era popular. Los orígenes de Villa Dolores y de San Pedro marcan el inicio de una nueva etapa para el Valle de Tras la Sierra. Más allá de las discusiones de
de qué localidad surgió primero o cuál tuvo más importancia en el origen. Eso queda para disputas de clubes de lectura o de historiadores locales, pero lo que hay que rescatar es que allí se inicia una etapa de transformación para el Valle de Traslasierra. Esta región había tenido gran esplendor en tiempos de la colonia, pero necesitaba volver a incorporarse a la economía de la provincia y a la economía nacional. Más tarde llegaría el ferrocarril a Villa Dolores, con lo cual la zona quedaría conectada directamente con los centros urbanos del país. Apoyada en la producción agrícola ganadera, Villa Dolores se iría convirtiendo con el paso de los años en la ciudad más importante de la región, no solo del oeste cordobés, sino también para las regiones de las provincias limítrofes. Villa Dolores crecería formando una identidad propia, con acontecimientos que irían forjando una cultura particular, pero esos son hechos que restan por ser contados.